Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Señor Jesús, en este día que me regalas, un día más, una oportunidad más de vida que tú permites para cada uno de nosotros. Dice tu Salmo 112, feliz el hombre que teme al Señor. Dice la palabra de Dios que el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy en este Salmo nos recalcas una vez más que feliz el hombre que teme al Señor. Quiere decir que esta frase, este versículo 1 del Salmo 12 nos lleva a entender que solo hay verdadera felicidad en ti, Señor, cuando tenemos temor de ti. Cuando el hombre teme al Señor, cuando el hombre teme a Dios, hay verdadera felicidad. Solo así. No hay felicidad verdadera cuando nosotros vivimos a tus espaldas. Cuando el hombre no tiene temor a Dios, cuando el hombre simplemente cree que Él mismo es Dios. Cuando la persona piensa que tener poder, tener todos los bienes materiales y económicos del mundo, piensan que eso es ser un Dios. Y piensan y se engañan muchas veces creyendo que esa es la felicidad. Pero hoy tú nos dices una vez más, feliz el hombre que teme al Señor. Bienaventurado el hombre, la persona, la mujer que cree en el Señor, que cumple sus mandamientos, que le teme a Dios. Qué maravilloso, Señor, escuchar estas palabras durante estos días, durante estos tiempos que tenemos situaciones tan difíciles, situaciones que lamentablemente pueden opacar nuestra fe. Tantas situaciones como económicas, situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones de guerra, situaciones de enemistades, en fin, tantas cosas que el enemigo utiliza para separarnos de tu amor, tantas cosas que el enemigo utiliza para alejarnos de tu amor, de tu presencia, de tenerte temor, Señor. Y valora mucho sus mandamientos. La persona que cree en Dios, que le teme a Dios, que le cree a Dios, siempre valora sus mandamientos y más allá cumple sus mandamientos. ¿Qué más podemos pedir? Nosotros lamentablemente muchas veces somos inconformes con las cosas que Dios nos regala. Nos cuesta ser verdaderamente agradecido con Dios. Con lo mucho o lo poco que tengamos, nos cuesta ser agradecido. Siempre queremos tener más y más, pero ojalá también tuviéramos ese deseo y esas ganas y esa sed de valorar y cumplir los mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que sea Dios el primero en nuestra vida, en nuestro corazón, antes que todo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, así debemos amar a los demás, al prójimo, al próximo, al más cercano, al amigo, al vecino, al enemigo. También debemos hacerlo. Su semilla será pujante en el país, los retoños del hombre bueno serán benditos. ¡Qué bendición! Dios da una promesa. Dios promete que la persona que teme a Dios, que la persona que cumple las promesas, los mandamientos de Dios,
su semilla será pujante. Quiere decir, su semilla crecerá, su semilla será bendecida en su país, en su lugar determinado. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Es decir, cuando una persona es justa, cuando una persona es temerosa a Dios, cuando una persona se goza en el Señor, es feliz en el Señor y cumple sus mandamientos, Dios bendecirá sus retoños. Dios bendecirá sus cimientos, su base. Dios bendecirá su familia, su esposa, sus hijos, su hogar. Su familia será bendecida totalmente. Es una promesa del Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos en esa promesa? ¿Cuántos de nosotros le creemos firmemente a Dios de lo que dicen en este versículo 2 del Salmo 112? ¿Cuántos de nosotros? Pero es difícil, ¿verdad? No es fácil creer en las promesas de Dios. Todos queremos que nuestras familias sean bendecidas. Todos queremos que nuestras familias sean siempre guiadas por el camino del bien. Todos queremos eso. Bueno, tenemos una opción muy importante y es la más verdadera de todas y la más cierta, es que nosotros debemos cumplir sus mandamientos. Tenemos que caminar en el sendero de Dios. Tenemos que caminar de la mano con Jesús, con Dios, no divididos, no alejados de Dios. Pero si ustedes y yo nos unimos verdaderamente a Cristo, nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia será bendecida, así como Dios bendijo a la descendencia de Abraham, que lo llamó el padre de la fe, que lo llamó padre de multitudes. Tenemos que pedir a Dios que siempre nos dé esa convicción, esa fuerza, esa gracia, esa voluntad, una voluntad de acero para nosotros siempre cumplir los mandatos de Dios. Habrá en su casa bienes y riquezas, y su honradez que dura para siempre. Dice el versículo 3 que habrá en su casa bienes y riquezas. Si nosotros somos temerosos a Dios, somos felices. Y si somos felices en Dios, valoramos y cumplimos sus mandamientos. Y si valoramos y cumplimos sus mandamientos, Dios, aparte de bendecir nuestros retoños, nuestras familias, también nos dará bienes y riquezas. Bienes que muchas veces queremos conseguir, obtener de maneras que no son buenas, de algunas formas que no son positivas, que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Por eso es importante que ustedes y yo sepamos guiarnos por la sabiduría de Dios. Dios es un Dios de poder, es un Dios verdadero, y lo que cada uno de nosotros le pidamos, Él lo cumplirá. Solo tenemos que creerlo firmemente y saber pedir. Dios dará también riquezas, las riquezas que no puede dar el dinero, como la vida. Riquezas que no puede dar el dinero, todo el dinero del mundo, la familia, los hijos, una buena esposa. Riquezas que solamente da Dios, la salud, la fuerza, la valentía, la voluntad de hacer el bien, la voluntad de ser servidores de Dios por medio de la iglesia. Todo eso
solamente bajo la gracia de Dios. Nos habla de ser honrados y eso durará para siempre. La persona temerosa a Dios es una persona honrada, es una persona humilde, sencilla, es una persona justa. Por lo tanto, siempre durará para toda la vida la honradez de una persona que teme a Dios. No puede ser una honradez por temporadas, porque entonces no estaríamos sirviendo ni creyendo en un Dios vivo y resucitado. Pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios, nuestra honradez, nuestra humildad, la sencillez, todo eso que son bendiciones de Dios, durará para siempre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Brilla como luz en las tinieblas para los de recto corazón. Dios hace brillar la luz en la oscuridad. Una persona creyente en Dios, una persona temerosa en Dios, una persona que cumpla los mandamientos del Señor, es una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Es una persona con mucha luz que puede irradiar a Dios en medio de una sociedad oculta en la oscuridad, cegada por el mal, cegada por el pecado. Y ustedes y yo estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de esas personas que solamente se dejan guiar por la voz del mal. Nuestro corazón tiene que ser un corazón recto, un corazón lleno de mucha potencia, de mucha gracia que viene de Dios, para que podamos irradiar luz positiva para las personas, para nuestra sociedad, para nuestro mundo que está dañado, destruido y que cada día más, lamentablemente, se degrada más y más. Y ustedes y yo, como soldados de Cristo, tenemos que llenarnos de esa armadura de la fe, la coraza de la fe, de la gracia de Dios para salir al combate, para llevar la buena nueva, para sembrar el amor de Dios en los corazones de mucha gente que simplemente piensan y creen que Dios no existe. Él comprende, es clemente y justo. Dios comprende todas nuestras situaciones. Dios comprende nuestras debilidades, porque somos débiles, porque caemos, porque siempre estamos acechados por la tentación y lamentablemente muchas veces caemos en contra de nuestra voluntad. Pero Dios comprende esas situaciones, Dios comprende nuestra parte humana, Dios comprende nuestras debilidades, pero aparte de eso, Él es clemente. Y muy importante, es justo. Dios dará a cada uno de nosotros lo que nos merecemos, ni más ni menos. Si merecemos la salvación, ahí estará la voluntad de Dios y la justicia de Dios. Pero si también por nuestras acciones, por nuestra manera de pensar, de actuar, merecemos la condenación eterna, pues también Dios será justo con eso, ni más ni menos. Tenemos que pedir a Dios esa gracia de que nosotros podamos estar dentro de ese equipo, de este grupo, que podamos gozar de la presencia de Dios. Y Dios en este salmo nos da a entender lo que tenemos que hacer, qué debemos hacer nosotros, qué pasos debemos dar. Y nosotros lo sabemos, la mayoría de las personas que conforman nuestro planeta sabemos qué debemos hacer. Pero sin embargo ignoramos lo que tenemos que hacer. No queremos, porque fácilmente nos dejamos engañar
por las fuerzas del mal. El versículo 5 nos dice: le va bien al compasivo que presta y lleva sus negocios en conciencia. Le va bien el compasivo. Necesitamos mucha gente compasiva, mucha gente que también sienta el dolor de la otra persona, que sienta el sufrimiento de los demás. Necesitamos muchos cristianos católicos con ese tipo de pensamientos. Muchas personas que sientan humanamente, pero no solamente carnalmente, sino dentro de su humanidad, también sienta el sufrimiento del prójimo, de la persona que necesita muchas veces, y sabiendo ignoramos este tipo de situaciones que se presentan siempre. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios la fuerza para que nada nos perturbe. El recuerdo del justo será eterno. Nosotros conocemos de personajes que han sido ejemplares en la fe, en el servicio y la entrega a Dios, y que siguen vivos a pesar de los muchos años que han pasado. Si nosotros tenemos o queremos que nuestro recuerdo sea justo, tenemos y eterno, tenemos que dejarnos abrazar y guiar por el amor de Dios. No tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. El justo, el creyente, el que cumple los mandamientos de Dios, no tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor. Señor Jesús, en este momento te queremos pedir, especialmente yo te quiero pedir, enséñame a confiar verdaderamente dentro de mi corazón, en tu amor, en tu poder, en tu gracia, en tu presencia. Bendito seas por siempre. Que tu amor siempre esté en nosotros, que tu misericordia siempre acobije nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia. Dame la fuerza y la gracia de ser compasivo con los demás. Dame la fuerza y la gracia de abrir mi corazón verdaderamente a tu presencia. La gracia de ser feliz bajo tu sabiduría, bajo tu amor. Dame la gracia, Señor Jesús, de que verdaderamente yo no tenga miedo y que dentro de mi corazón yo pueda confiar firmemente en tus promesas, en tu palabra, en tu grandeza, en tu poder, en tu amor. Dame la gracia, Señor Jesús, que mi corazón sea lleno de tu presencia, que a pesar de las debilidades, que a pesar de mis fallas, que a pesar de mis errores, tu amor nunca me dejes solo, que siempre estés ahí, cerca de mí, apoyándome, dándome fuerza para yo seguir adelante, sirviéndote, llevando tu mensaje. Te alabo y glorifico, Señor. Gracias, Señor, gracias.